capítulo 21. Samuel, capítulo 21, perdón, 22, del versículo 1 al 5. ¿Sí lo tenemos? Alabado sea nuestro Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo siguieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén contigo, estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a ver, ¿pueden tomar su lugar? Si de por sí estoy nerviosa y luego me ponen esto. Más nerviosa, hermanos. Discúlpenme si me equivoco, ¿verdad? Pues vamos a hablar un poquito de la cueva de Adulam. Creo que la mayoría de nosotros hemos leído ya este pasaje. Todos conocemos la historia de David, ¿verdad? Que él estaba huyendo de Saúl, que quería matarlo, ¿verdad? Y Saúl, pues, estaba joven, tuvo miedo, ¿verdad? Todos sabemos que la cueva de Adulam, pues dice la escritura, ¿verdad? Que es un lugar frío. Todos conocemos algunas cuevas. Si se han ido a meter a alguna cueva, pues está oscuro, no hay nada ahí. Y David, como tuvo miedo de que lo iban a matar, lo andaban persiguiendo, fue y se metió a esta cueva. Cuando los papás de David supieron, ¿verdad?, lo que estaba pasando, pues fueron a él, fueron a buscarlo, a decirle que estaban con él. David, hermanos, tenía miedo, y ahí dentro de esa cueva llegaron otras personas. Llegaron, dice la Biblia, que endeudados y oprimidos de espíritu. Estamos hablando de personas que traían problemas, traían situaciones, pues estaban huyendo también, hermanos, porque en aquel entonces, como el día de hoy, ¿verdad?, cuando nos endrogamos, nos convertimos en esclavos de aquella persona a la que le debemos. Pero en aquel entonces, pues se hacían esclavos, pero era muy diferente a como hoy, ¿verdad? Hasta que no terminamos de pagar esa deuda, pues ya nos sentimos libres, pero en aquel entonces, pues la gente tenía que pagar de alguna manera. Entonces la gente tenía miedo y huía también. Entonces se juntaron ahí con David en esa cueva. Imagínense, David tenía miedo. David era un joven temeroso porque lo perseguían, también traía aflicción de espíritu, y luego llegan esas personas a buscarlo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, andamos bien problemados, traemos situaciones en nuestras vidas que, híjole, ya quisiéramos que nos ayudaran a nosotros, y entonces, ¿qué pasa? Vienen personas a nuestras vidas, ¿verdad?, a buscar un consejo, a buscar una ayuda.
y nos sentimos como, híjole, pues si yo también necesito la ayuda espiritual, incluso económica, ¿verdad? Entonces, esas personas, dice aquí la escritura, que eran hombres que tenían, estaban en amargura de espíritu. Y imagínense cómo estaban esas personas. La cueva de Adulam, hermanos, hoy en día la podemos tipificar, podemos decir, es un proceso de nuestras vidas que estamos viviendo, que estamos pasando. ¿Por qué? Porque Dios llevó a David a ese lugar. Lo llevó con un propósito. Dice la escritura, hermanos, que todos los que le amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, David llegó a ese lugar, a lo mejor con miedo, a lo mejor incluso no había, hasta hambre tenía, frío, estaba pasando un proceso porque Dios lo llevó a ese lugar con un propósito. Amén. Todos sabíamos que David en un futuro, él iba a ser el rey de Israel. Entonces Dios tenía que sacar de David, tenía que llevarlo a un proceso en su vida para poder David sacar el carácter que Dios quería que él sacara. Eso es lo que nos está pasando, nos pasa hoy en día, hermanos. Dios nos permite vivir procesos en nuestras vidas para poder sacar lo que traemos dentro de como hombres y mujeres de Dios. Amén. Si a mí me hubieran dicho un día que yo iba a estar en este lugar dando una palabra del Señor, en aquel entonces, hermanos, yo no lo hubiera creído. Ahora, a lo mejor Dios quiere que dé más. He dado muy poco. Ajá. Es por eso que a veces el Señor nos hace pasar procesos, hermanos. De mi nacimiento, yo me acuerdo cuando tenía 2 años. Le digo yo a mi mamá, le decía yo a mi mamá, oye mamá, ¿cuántos años tenía yo cuando mi abuelo estaba haciendo churros? Ay, dice, tenía 2 años. Le digo, pues me acuerdo cuando mi abuelo hacía churros y decía, aquí tenés esta niña de aquí porque si no la voy a echar al perol. Yo me acuerdo, hermanos. Ajá. Bueno, a partir de esa edad, hasta los 25 que yo conocí el Evangelio, que ya pude conocer el propósito de Dios en mi vida, yo viví ese proceso bien difícil. Algunos de ustedes no lo conocen, algunas de ustedes sí lo conocen, ese proceso difícil que yo viví desde mi niñez, mi adolescencia, mi juventud. Pero ahora entiendo que el Señor me estaba preparando con un propósito porque Él tenía un llamado. A lo mejor no voy a ser una excelente predicadora, a lo mejor no voy a tener el don de sanidad, pero tengo otras situaciones, otros propósitos que Dios quiere conmigo. Amén. Igual los tiene con cada uno de nosotros. Ahora, a partir de que yo conocí el Evangelio, igual estaba pasando yo un proceso de enfermedad que también a punto de morir estaba, cuando el Señor me llamó, cuando el Señor llevó a la hermana Lilia, ¿verdad?, a predicar el Evangelio a mi colonia. Entonces, a partir de ahí, hermanos, no creo que a veces tenemos la idea, o las personas tienen la idea, que cuando uno conoce el Evangelio todo va a ser color de rosa, y no es así. Jesucristo dijo que en el mundo iban a venir, en nuestras vidas iban a venir aflicciones, amén. Pero de todas ellas Él nos iba a librar, pero no iba a ser fácil. En mi caminar de cuando yo conocí al Señor hasta el día de hoy, podría decirse, yo he tenido procesos difíciles en mi vida que me han ayudado a moldear mi carácter, que me han ayudado a crecer espiritualmente. Yo sé que aún me falta, ¿verdad? Yo sé que aún no puedo decir lo he aprendido todo, porque yo creo que no, ni el apóstol Pablo decía eso, ¿verdad? Pero estamos en un caminar continuo, amén. Pero ¿cuál es el propósito de Dios de que usted y yo pasemos por esos propósitos, ¿cómo les dije? No, ay, la palabra se me va. Procesos
Ese proceso que David pasó en la cueva de Adulam, esos procesos nosotros a veces allí estamos, en ese proceso. Pero ¿qué pasa que en nuestras vidas? Dice aquí que cuando él huyó, sus padres lo supieron y fueron allí a él. Qué importante es la familia, hermanos, cuando estamos pasando en un proceso difícil de nuestras vidas. Ya sea enfermedad, ya sea situación económica, ya sea una vida espiritual que mengua, ¿verdad? Porque a veces durante el proceso de nuestra vida que estamos viviendo, ¿cuál es la actitud que vamos a tomar? ¿Qué actitud voy a tomar yo? Hay personas, habemos personas, hermanos, que el proceso es tan difícil que mejor nos retiramos, mejor nos hacemos a un lado. Ajá. Pero esa no es la voluntad de Dios. ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿Qué va a sacar Dios de nosotros? Eso es lo que debemos de pensar cuando estamos viviendo esos procesos de nuestras vidas, que estamos en esa, vamos a llamarle la cueva, en esa cueva que nos hemos sumergido nosotros. Dice aquí la escritura que esos hombres que estuvieron con David, que fueron 400 hombres, dice aquí la escritura, en un futuro fue un gran ejército y no perdieron ninguna guerra, ninguna batalla, porque estaban siendo preparados por David en ese lugar, ¿sí? Ellos también sacaron lo que Dios quería sacar. A David prepararlo porque iba a reinar, ¿sí? Porque él iba a ser un rey. Pero David, dentro de su proceso, estaba preparando a esos hombres. Aquí no dice que haya mujeres, pero siempre estamos en todos lados, ¿sí o no? La mayoría de las mujeres. Entonces, Dios estaba preparándolos con un propósito. Amén. ¿Por qué? Porque David iba a ser un gran rey y que estaba preparando un gran ejército de personas afligidas de espíritu. ¿Cuántos de aquí no hemos venido afligidos de espíritu? ¿Cuántos de aquí no hemos venido con deudas? O todavía, yo todavía tengo deudas, ¿verdad? Pero ¿cuántos de aquí podríamos decir que aquí es la cueva de Adulam? Y en esta cueva, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos recibiendo enseñanza, estamos recibiendo testimonio, estamos preparando nuestra vida para poder soportar más adelante lo que haya de venir, para que nosotros como hombres, como mujeres, podamos dar el 100% que Dios está demandando en nuestras vidas. Amén. Todo, hermanos, va a tener un propósito, pero ¿qué vamos a sacar? ¿Qué vamos a sacar? ¿O qué es lo que busca Dios? Disculpe que haga de hoja en hoja, pero cuando estoy haciendo algo y corro y a punto de volar, porque hace que se me olvida. Entonces, así hago yo. ¿Qué es lo que qué es lo que Dios busca? Ahí en ese lugar, David sacó el liderazgo que traía ya. ¿Sí? A lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero usted es un líder. Usted dirá, no, los líderes son los que están en la iglesia, los que están en el concilio, los que están... No es cierto. Un líder en su casa. Usted y yo somos líderes en nuestras casas. Amén. Ese líder que Dios quiere que nosotros saquemos de adentro. Ajá. Porque podemos decir, no, es que yo quiero ser copastor o quiero ser la esposa del pastor. Porque a veces, de verdad, se dan casos así que dicen, no, si mi esposo es el pastor, pues yo soy la esposa del pastor. Queremos un nombramiento, pero el nombramiento nos lo da Dios constantemente en nuestros hogares. Nosotros en nuestras casas somos líderes cuando el esposo pues no toma su lugar, ¿verdad?, que le corresponde, o cuando la esposa no toma su lugar que le corresponde, el hombre toma el lugar, incluso a veces de toda la familia, amén. Pero adorar a Dios durante el proceso
Cuando David estaba ahí, hermano, escribió algunos salmos. Por ejemplo, el Salmo 23, ahí dice que, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice. Quiere decir que David estaba pasando momentos difíciles allí en ese lugar. Mas, sin embargo, él se tenía que hacer fuerte porque había otras personas que sus miradas estaban sobre de él, ¿sí? Es por eso, hermano, que nosotros también a veces venimos sangrando del alma. ¿Por qué? Porque estamos pasando situaciones difíciles en nuestras vidas, ya sea en la casa, ya sea en la iglesia, ya sea fuera, pero siempre va a haber alguien que nos va a buscar, para buscar un consejo, para buscar una ayuda. Amén. Y todavía dice uno, ay, si supieras cómo ando yo, si supieras cómo... pero no, tenemos que hacernos fuertes, fuertes porque estamos confiando en un Dios vivo. Pero ¿qué actitud vamos a tomar, hermanos, en esa situación? Esa es una pregunta. ¿Qué actitud tomó David cuando estaba en ese proceso de su vida? Él tomó una buena actitud, ¿sí? Y esa es la que nosotros deberíamos de tomar también nosotros. Esa actitud, vamos a leer ahí en el Salmo 73. Salmo 73. Dice el versículo del 1 al 3. Este salmo no lo escribió David, lo escribió Asaf. Asaf era un profeta en los tiempos de David, un joven profeta también, cantor. Amén. Dice, ciertamente es bueno para con Israel. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Está hablando de personas que buscan a Dios y que tratan de servir a Dios. Él era uno de ellos. Él era un cantor de Israel, ¿sí? Él servía en la casa de Dios. Dice el versículo 2, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué actitud vamos a tomar durante ese proceso que estamos viviendo? Nos ha pasado efectivamente, y lo hemos pensado algunos, yo lo he pensado, a veces veo a personas que no buscan de Dios y son prosperados, viven muy bien, viajan. ¿Qué actitud voy a tomar yo cuando esté en el proceso? ¿Me voy a oprimir de espíritu? ¿Voy a ver cómo Dios bendice a otros y a mí no? Dice este profeta Asaf, dice, casi me resbalé, casi se deslizaron mis pies. Nos ha pasado. Estamos confiando en Dios mientras estamos bien, no pasa nada, vivimos una vida rutinaria, venimos el domingo, si quiero vengo el martes, si no vengo hasta el jueves, no pasa nada, pero que no venga la tempestad, porque ahí es donde nos prueba el Señor nuestra fe. Amén. Porque este hombre dice, casi se me deslizo, o sea, nada más de ver que aquellos tienen, nada más de ver que hasta me dio envidia. ¿Qué actitud tomamos cuando estamos en el proceso? ¿Para bien o para fortalecernos? ¿De qué manera nos vamos a dar cuenta que nuestra vida espiritual tiene que crecer, nuestra vida espiritual tiene que verse continuamente? Hay dos maneras. Una es acercarnos a Dios a través de la oración, buscar al Señor en todo tiempo. Y la otra es a través de los procesos que vamos a ir viviendo, que ya vivimos, seguimos viviendo y vendrán más. ¿Qué actitud vamos a tomar? Como
Asaf sintió envidia, sintió coraje. Nosotros también lo hemos sentido. ¿O usted no ha sentido coraje por algo o por alguien? A veces nos pasa, a veces nos sucede, ¿sí? Pero algo bien importante que le pasó a Asaf. Vamos a leer en el versículo, ahí mismo, en el 73, versículo 21, dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, aquí dice el Señor, con todo yo siempre estuve contigo. Amén. Este hombre era un profeta de Dios, mas sin embargo dijo, casi me deslizo, casi me desvago. Pero con todo él pudo reconocer algo, dice, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Este hombre pudo reconocer, hermanos, que pues se acercó a Dios, orando al Señor, ¿verdad? Buscando al Señor, pudo reconocer y se levantó, pudo reconocer que se equivocó, que la pegó, como luego decimos a veces, ¿sí? Él fue un líder de adoración, este hombre. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que a veces los procesos de nuestras vidas nos hacen flaquear y yo tengo un hermano, usted lo conoce, mi hermano Jorge. Yo lo usaba a él cuando venía a la iglesia, él dirigía los cultos, él incluso llegó a orar por personas que sanaron. Pero ¿qué pasó? Durante el proceso que vivió, flaqueó, no se fortaleció en Dios. No anda mal, pero ya no viene, ya no se congrega, ¿sí? Siempre que podemos platicar de las cosas de Dios, lo hacemos. Pero ¿qué actitud tomó él? Una actitud negativa. Y Dios quiere que nosotros, hermanos, tomemos actitudes positivas siempre, ¿sí? Que Dios siempre va a tener un propósito en nuestras vidas. De todo lo que vivamos, hermanos, siempre va a haber un propósito bueno de parte de Dios. Dios va a probar nuestra fe. Siempre, dice la palabra del Señor, nos enseña, hermanos, el oro, cuando se procesa, dice que aunque no es perecedero, el oro no se echa a perder. Mas, sin embargo, para sacar el quilataje más fuerte y más grande, tiene que ser pasado por fuego. Amén. Y Dios nos pasa por fuego a nosotros también. ¿Para qué? Para pulirnos, para moldearnos, pero siempre para bien. Por eso la Escritura no se equivoca, ¿verdad? Que dice que los que le amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. A veces no nos damos cuenta que en realidad la estamos regando, no nos damos cuenta. Vamos a leer allí en Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. Si ya lo encontró, porque yo no lo encontré. Si lo encontró, si lo puede leer. 1:7. Hasta ahí, hermano. Muchas gracias.
Así es, ¿sí? Nuestra fe va a ser probada con fuego. Amén. Es por eso que el Señor cada día nos invita, hermanos, a que nosotros seamos bien fortalecidos por Él. Y solamente buscando de su rostro y de su presencia y leyendo la palabra del Señor lo podemos lograr. Y a través de esos procesos que Dios nos va a permitir vivir. ¿Sí? Si usted dice, a ver, usted puede decir, pero no, a mí no me pasa nada, todo está tranquilo, yo vengo a la iglesia, voy a mi casa, no pasa nada a mí, hasta ahorita todo ha sido maravilloso. Gloria a Dios por ello, amén. Pero esto, hermano, cuando venga la prueba de fuego a nuestras vidas, ahí es donde nosotros mismos nos vamos a dar. ¿Qué tanta fe tenemos? ¿Qué fortalecidos estamos? Que aunque pasen situaciones adversas, aunque pasen situaciones que hasta parece que esto no se va a lograr, pero allí es donde vemos la mano de Dios. Al final podemos salir en victoria. Al final podemos darnos cuenta que si seguimos adelante caminando con el Señor, que si seguimos adelante buscando su rostro, buscando su presencia, congregándonos, buscando, sirviendo en lo poco. En lo poco dice la palabra, ¿verdad? Si somos fieles, Él nos pondrá no mucho, pero siempre, hermanos, estar bien firmes en Cristo. Siempre reconociendo la grandeza de Dios en nuestras vidas. David lo logró también. ¿Cuántos hombres de la palabra de la Biblia no fueron procesados? Ninguno de los que fueron hombres de Dios, todos pasaron por un proceso. Así es que no nos sorprendamos nosotros. ¿Sí? Para no, a veces el Señor permite que nos pasa por fuego con ese propósito de fortalecer nuestra fe cada día, hermanos. Amén. Es por eso que Dios nos invita a que no desmayemos, a que sigamos adelante, que no nos fijemos en pequeñeces, hermanos. De verdad, a veces cosas insignificantes nos apartan del Señor. A veces cosas insignificantes nos hacen flaquear. Imagínense cuando pasemos por algo bien difícil. Cuando le diga a usted el médico, tienes esto, o te va a pasar esto. Imagínense, o mira que tu hijo, o mira que tu hija, no estamos preparados para tanto. No estaremos preparados entonces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Cada día, dice la palabra, que nos sumerjamos cada día más con Dios, porque Él tiene muchas cosas ocultas. Pero si no estamos preparados para recibir las cosas ocultas de Dios, vamos a vivir una vida tranquila, así, decía mi cuñada. Pues yo nada más me conformo con meterme, aunque sea de panzazo al cielo. Pero Dios no quiere que seamos así. Dios nos trajo con un propósito. Amén. Dios nos trajo para que podamos expresar las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. A lo mejor usted está muy tranquila así en su casa, pero usted tiene un llamado fuerte. No sabemos qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y no es porque ya estemos grandes. A veces pensamos, no, yo ya soy grande, ya Dios no puede usarme para qué. Si ya tengo 60 y uno. Ya yo mejor me la llevo a relax, así como si nada, pero no, claro que no. El Señor quiere más. Dios quiere darnos más a cada uno de nosotros. Amén. Es por eso, hermanos, que Dios es bueno. Es por eso que el Señor nos permite, hermanos, de verdad, vivir esos procesos difíciles en nuestras vidas.
Y yo le doy gracias a Dios por ello, porque eso me ha fortalecido a mí bastante. Me ha bajado de la nube, porque a lo mejor andaba entre nubes ya yo, y el Señor me da unos aplacones bien fuertes. Pero aquí estoy. No pienso regresarme. ¿Por qué? Porque he saboreado las delicias de estar en su presencia. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, que cada día, hermanos, no nada más es hoy, mañana, no, en todo tiempo, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en la escuela. Ajá, eso es lo que Dios quiere. Es por eso que Dios dice, adelante, yo estoy contigo, no flaquees, porque lo mejor está por venir. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a crecer cada día más, ajá, espiritualmente, ¿verdad? Porque para arriba pues ya no, y para los lados pues tampoco, no queremos. Vamos a orar, le voy a pedir a Irán, si puedes pasar para orar por la iglesia, que Dios nos ayude, Señor, en nuestras debilidades. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Dios es bueno, amén.